Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Samson García y soy de la Ciudad de México. Congrego en la misma congregación donde el pastor Daniel Cruz, que ustedes conocen, seguramente conocen, está pastoreando aquí en la Ciudad de México. Y hace un mes estuve con ustedes, tuve la fortuna de estar con ustedes y algunos de ustedes los pude conocer, sobre todo a los servidores. Pero esta vez se me invitó para compartir con toda la congregación y dejar una palabra que Dios ha estado poniendo en el corazón de muchas personas. Y es curioso que esta palabra venga precisamente en esta época. Y seguramente en el título ya vieron de qué se trata. Es sobre el servicio. Y el servicio lo tenemos un poquito equivocado a veces muchos de nosotros. Y es porque le hemos dado a lo mejor una cosa esotérica, a lo mejor alrededor de esta palabra servicio. Por buenas prácticas, por malas prácticas, bueno, cada quien, no lo sabemos, cada quien su corazón, cada quien su idea. Pero quiero hablarles un poquito de ese servicio. Y esta es, sinceramente les voy a decir, es una palabra un poquito complicada para mí. ¿Por qué? Porque siempre he querido predicar cosas diferentes, una de esas cosas increíbles que digan, wow, qué revelación y todo. Y Dios a veces no me permite hacerlo. ¿Por qué? A lo mejor porque mi corazón se enaltecería o no sé, muchas cosas. Pero lo más importante es que Dios quiere decirte algo hoy. Así de, podría sonar muy presuntuoso a lo mejor, pero no. Es que Dios te quiere tanto que aún me usa a mí para darte esta palabra. Así que prepárate porque seguramente hoy te va a hablar Dios. Y a pesar de este medio, a pesar de la persona, a pesar de lo que tú quieras, Dios va a encontrar la forma de hablarte a ti. Y quiero empezar con una frase de un autor que muchos de seguramente ustedes conocen, que se llama Robert Sproul. Y cada que predico, Dios me la recuerda y quiero compartirla contigo. Dice lo siguiente: es tu deber creer y enseñar todo lo que la Biblia enseña, no lo que tú quieres que ella enseñe. Es decir, debemos de decir exactamente lo que Dios quiere y no lo que nosotros creemos que dice. Podemos tener una interpretación de la Biblia, sí, claro, pero si no está basada en la Escritura, créeme, solamente son palabras, una bonita predicación o lo que tú quieras, pero no. Y esta plática es la segunda parte de algo que les compartí cuando estuve para allá con ustedes. Una predicación que a muchos les dejó marcado. Cuando tuve la oportunidad de compartirla por primera vez en mi congregación, mucha gente se quedó muy sacada de onda y wow. ¿Por qué? Porque Dios nos habló muy fuertemente con esa palabra. Y se trata sobre ser esclavo o amigo. Y seguramente muchos de ustedes que estuvieron en esa plática la escucharon y les recordará mucho y les traerá a la mente muchas cosas que Dios sembró en su corazón. Y es porque muchas veces tenemos equivocado la parte de ser siervo de Cristo. Y vamos a recordar poquito para los que no estuvieron. Desgraciadamente, esa predicación aún no está grabada ni en audio ni en video. Cosas curiosas y cosas que se dan. Ya varios me han dicho que la grabemos de nuevo y bueno, posiblemente. Pero bueno, vamos a recordar un poquito, los que estuvieron y los que no. Les voy a dar un poquito de contexto. En esa predicación hablamos sobre los moravos. Los moravos son un pequeño pueblo que tuvo a bien un joven rico dejar vender toda su fortuna y dedicarla para el servicio de Dios. Y ellos iniciaron esta celebración, este inicio de servicio con una pequeña reunión en una casa de oración y de alabanza a Dios. Y esa reunión duró muchísimos años, 400 años duró. Imagínense una reunión, si nos quejamos, seguramente hoy me voy a colgar un poquito, así que aguántame. Nos quejamos por estar una hora oyendo una predicación. Imagínense una reunión de 400 años. Y seguramente tú dirás, no hay ninguna persona puede vivir tanto tiempo. No,
es que ese movimiento inició en esa casa, en ese momento, y no paró. La gente siguió haciendo sus cosas, pero la reunión no paró. Imagínense. Después de toda esa celebración y después de todo eso, algunos jóvenes, Dios les habló en su corazón y les pidió lo siguiente, que vendieran todo y que compraban un pasaje para ir a ser esclavos. Imagínense. Y quiero que te lo imagines ahora. Vende todo lo que tienes para comprar un boleto de ida de avión, en aquel entonces fue de barco, hacia un lugar donde te iban a hacer esclavo. ¿Para qué? Para predicar la palabra de Dios. El único objetivo era ese. Y te vas a vender y vas a ser esclavo. Y parece una locura, parece fanatismo, parece un lavado de cabeza, lo que tú quieras. Pero ellos tenían bien claro que esa cosa venía de parte de Dios. Y cuando les preguntaron, oye, ¿por qué estás haciendo esta tontería, esta loquera? La respuesta de ellos fue lo que hasta hoy en día los moravos conservan como un lema, que dice lo siguiente. Cuando les preguntaron esto, ellos respondieron, para que el Cordero reciba la recompensa por su sufrimiento. Y es el lema de los moravos hoy en día. Imagínate qué respuesta. Unas personas que entendían perfectamente que el sufrimiento de Jesús en la cruz no fue en vano. Hace algunos meses, algunas semanas, se celebró lo que se llama la Semana Santa. Y a veces lo tomamos ya como muy religioso, como algo que, ay, qué bonito y qué pasó ya. Pero estos moravos, estos jóvenes, entendían perfectamente que el sacrificio de Jesús tenía un costo, un alto costo. Y ellos estuvieron dispuestos a pagarlo. Y simplemente lo hicieron para que todo ese sufrimiento valiera la pena. Y ellos, al hacer esto de venderse como esclavos, tuvieron la oportunidad de compartir la palabra a gente que de otra manera nunca se hubiera enterado. Imagínense compartirle esclavos. Y con lo que todo ello implica, ahorita decimos bromeando que no somos empleados, que somos esclavos, pero no tienen ni la más mínima idea en qué condiciones era ser esclavo en aquel entonces. Insalubre, no tenías una cama, no tenías un cuarto propio y trabajo de sol a sol, nada de que descansabas sábados y domingos, no. Ellos prefirieron eso con tal de compartir la palabra de Dios y de que el sufrimiento de Cristo valiera la pena. ¡Wow! ¿Quiénes de nosotros estaríamos dispuestos a eso? Y toda esta predicación que les comento, de que les estoy haciendo un pequeño resumen, viene de una palabra que usaban mucho los discípulos. Los discípulos de Jesús escribían en sus cartas, y seguramente tú la conocerás, Pablo, apóstol de Jesucristo, Juan, apóstol de Jesucristo, Judas, apóstol de Jesucristo. Todos escribían apóstol, pero la palabra correcta era en griego doulos, la palabra doulos, esa que estás viendo en tu pantallita ahora, que significa esclavo. No significa apóstol como que ahora lo tomamos como un título wow y todo. Y es porque ellos entendieron de que ningún título valdría la pena, sino simplemente ser esclavo de Jesucristo. Y tú dirás, bueno, ¿y qué tiene que ver esa palabra? Rápidamente en la prédica lo explico un poquito más, pero ahorita se lo recuerdo. La diferencia entre siervo y esclavo es que a un siervo se le contrata, se le paga para hacer una labor y tiene la oportunidad de decir que no. Pero a un esclavo se le posee. Entonces, aquellos personajes que estuvieron cerca de Jesús, aquellos que podrían subirse con títulos y con simplemente haber estado en que Jesús mismo les enseñara que ya con eso sería un wow, ellos prefirieron declararse esclavos. ¿Por qué? Porque sabían quién era su dueño, sabían quién los había comprado con precio de sangre. A ellos los había comprado también. Y es ahí donde preguntábamos, ¿qué quieres ser? ¿Siervo, esclavo, amigo o algo? Y no es de que seas un esclavo como lo que te pinté con los moravos,
sino que ahora eres un esclavo por amor, no por deuda. Sí, tenemos una deuda que no podemos pagarle a Dios de ninguna manera. Ya fue pagada con la sangre de Cristo, pero ahora vamos a ser esclavos por amor. Y eso no nada más implica en algunos, sino implica en todos. Y quiero compartirte un pequeño video y va a estar curioso porque normalmente en mis predicaciones y en mi congregación me conocen porque uso muchos elementos audiovisuales. Y en este caso quiero compartirte un video de una canción que seguramente conoces. Se llama Agnus Dei y la interpreta un jovencito que tiene una voz impresionante. Pero no te digo más. Escucha este video, por favor. ¿Cómo ves? Increíble voz, ¿no? La interpretación de este chico. Y es curioso porque
Él está cantando en inglés. Su lengua materna es el portugués. Y es un concurso como cualquier otro de talentos, de esos de los que vas, concursas y te califican. Por ahí salen algunos jueces, ves la reacción de la gente y wow. Musicalmente es una cosa increíble lo que le hicieron a este arreglo de esta canción. Y sí, ganó el concurso y ganó con una canción que glorifica el nombre de Dios. Eso es lo curioso. Pero por más que te cuente yo, a lo mejor no voy a poder expresar todo lo que pasó a este jovencito. Así que quiero compartirte una pequeña entrevista que le hacen a este jovencito años después del concurso, para que entiendas lo que él pasó. Está en portugués, está traducida al español, vas a ver subtítulos. Así que si tienes problemas para leer las letras, te recomiendo que amplíes la pantalla lo que más quede y que puedas entender lo que está diciendo esta persona. Si hablas portugués, perfecto, nos enseñas luego, pero quiero que le pongas atención porque vamos a tomar algunos puntos de ahí. Está un poquito largo el video, pero vale la pena, te lo aseguro. Vamos a verlo. Escutem. Eu tenho uma pessoa pequena aqui, pode sentar. Vem aqui. Eu vou pôr você sentado. Eu me lembro que, assim como qualquer outra criança, eu devo ter tomado uma atitude inconsciente, porque uma criança, quando faz qualquer atitude, toma qualquer atitude, ela está inconsciente da dimensão do que irá acontecer lá na frente. Então, eu me lembro que, mesmo estando inconsciente, eu tomei uma atitude obediente, que meus pais sempre me ensinaram a ser obedientes a pastores, a homens de Deus, e assim, quando o pastor me chamou, eu logo fui, mesmo estando consciente do que estava acontecendo, mesmo estando inconsciente do que iria acontecer, eu fui. E eu dou glória a Deus por isso, porque os meus pais me ensinaram a ser obedientes. Então é isso que eu quero dizer para os pais também, porque os pais devem ensinar aos filhos a serem obedientes, primeiro a Deus e segundo a pessoas usadas por Deus. E por eu ser obediente, eu estava e recebi aquele ato profético. Então foi o que se passou na minha vida. Como é que você chama? José Antônio. Eu vejo você com muito desejo de adorar a Deus. Você tem alguma coisa para dizer para esse povo? Tenho. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Depois que tudo se passou, a primeira coisa que aconteceu foi que todos os amigos falaram: Jota, o que aconteceu? Minha mãe, meu pai. E a atitude que nós tomamos foi buscar mais de Deus. E a atitude da minha mãe foi a principal, foi me preparar. Eu me lembro que minha mãe me preparou muito para tudo que Deus havia me prometido. Me preparou não só musicalmente, mas preparou meu ministério em oração, em estudos da palavra. Então, o papel dos meus pais foi muito importante para me preparar. E nas casas de vocês, há menino como esse. E ele hoje aqui representa os pastores, os evangelistas, os profetas, representa os apóstolos da manhã que Deus está levantando na nossa nação. Depois que tudo aconteceu, eu nunca mais vi o pastor José Satírio e o tempo se passou e, na verdade, fazia muito tempo que eu não me lembrava mais do pastor José Satírio, porque eu era uma criança e o tempo se passou e nós perdemos o contato. E foi incrível como Deus preparou o momento certo, porque eu estava preparado para vê-lo. E a palavra realmente tinha se cumprido e Deus precisava que isso acontecesse, que a palavra se cumprisse para que o homem usado por Deus para liberar a palavra me reencontrasse.
a palavra gloriosa de Deus e a unção do Espírito sobre ele, levantando-o como um atalaia, um porta-voz. Hoje eu te ponho entre as multidões, José, e a tua voz será ouvida para revolucionar vidas, famílias, lar e transformar povos e nações. O mais incrível foi que todos os vídeos da palavra profética eu não tinha visto antes. Depois que o pastor José Satírio liberou a palavra, eu nunca mais vi o vídeo e também não tinha mais o visto. E incrível que eu só vi o vídeo e me recordei de tudo que aconteceu depois da palavra ter se cumprido. Parece que foi algo permitido por Deus para que eu só pudesse ver o resultado depois de a palavra ter se cumprido. E foi o que aconteceu. Antes deste concurso, eu havia feito teste para vários outros programas e todos os outros programas em que eu ia participar, para participar de um concurso também, todos falavam para mim que eu não poderia cantar música cristianas, música gospel. E todos me barravam e diziam, não, aqui você não pode cantar músicas de Deus. E eu me lembro que depois de tantas tentativas em vários concursos, eu cheguei em casa uma vez, já cansado e frustrado, e eu entrei no computador e me inscrevi no programa Raul Gil. E foi quando eu me inscrevi e eles entraram em contato, e quando eles me telefonaram, a primeira pergunta que eu fiz foi, eu posso cantar uma música gospel? Eu posso cantar uma música para Deus? Eles responderam que sim, e só por isso que eu fui naquele programa. Então eu dou glória a Deus porque eu nunca me rendi, eu nunca disse sim para as propostas de outras televisão e eu só disse sim para adorar o Senhor. E aí, o que você vai cantar? Eu vou cantar Agnus Dei. Música, maestro! Não estava em minha mente a palavra profética, mas eu sentia que não só a palavra que o pastor José Satírio havia liberado, mas como outras palavras que outros pastores haviam liberado na minha vida, estavam como se estivessem crescendo, frutificando no meu coração. Porque era diferente quando eu pegava o microfone na televisão, era diferente, era como se eu estivesse vivendo algo que era para acontecer, era algo que vinha de Deus mesmo. Não era algo que eu não sabia o que estava acontecendo, mas era algo como se eu já estivesse preparado para aquilo que eu estava vivendo. Então, eu acho que mesmo eu não lembrando do que do que foi liberado da minha vida, mesmo eu não lembrando das palavras do pastor José Satírio, mesmo assim eu sentia que algo de Deus estava frutificando e dando certo na minha vida. E depois disso, várias pessoas começaram a me procurar, inclusive pessoas com interesse de gravar um CD secular. Então, o papel da minha mãe foi de uma mulher preocupada, como seria a minha reação, como eu iria reagir a tudo que estava acontecendo. E glória a Deus que a minha mãe foi muito inteligente e sábia de lidar com tudo isso, porque ela me fez olhar para tudo que eu vivi atrás. Ela não me fez olhar para o que eu estava vivendo, mas ela me fez olhar para do que eu vivi no passado, não só no presente, mas o que eu já vivi no passado, que foram momentos com Deus, momentos de adoração. E eu dou glória a Deus por isso. Se passaram 11 anos, e eu me lembro que quando eu recebi o convite do pastor José Satírio, foi quando eu olhei o vídeo e me lembrei de tudo. Porque quando eu recebi o telefonema da produção da igreja, e eles falaram que o pastor José Satírio estava me procurando e que ele gostaria que eu voltasse, ou melhor, que eu isse
até Cúcuta, Colômbia. E aí a minha produção, o Alex, que trabalha comigo, meu produtor, me mostrou o vídeo e falou: Jota, você vai à igreja desse pastor, você se lembra? Na hora eu lembrei no exato momento em que eu estava ao redor de vários pastores e que o pastor José Satiro me chamou para subir no púlpito. Foi ali que eu me lembrei de tudo. Como ves, impresionante, ¿no? Y hay veces que por la traducción o porque pasan muy rápido los subtítulos no alcanzamos a ver las cosas. Pero quiero darte algunos puntos claves de esta entrevista. El primer punto que me llama la atención es de que él no tenía conciencia realmente de lo que estaban haciendo cuando estaban orando por él. Y lo dice claramente. Era muy pequeño y a lo mejor no entendía lo que estaba pasando, pero más de que entendiera o no, su espíritu estaba recibiendo eso. Y sobre todo, Dios le estaba dando una promesa a él. Otro punto que quiero resaltar es la obediencia. ¿Por qué? Porque él no sabía por qué lo estaban llamando, y lo dice claramente. Pero por la obediencia que sus padres ya habían sembrado sus padres en él. Eso, de ser obediente. Y sobre todo de tener respeto hacia la gente de la iglesia. Él fue con el pastor. Otro de los puntos que quiero ponerte es que él estaba agradecido por la enseñanza que les dio sus padres. ¿Por qué? Porque gracias a que sus padres habían dado esa enseñanza fue que pudo obedecer y recibir la palabra que Dios tenía para él. Y da gracias a Dios, pero también dale gracias a sus papás. Muchas veces en estos aspectos, por querer parecer espirituales, olvidamos darle gracias a las personas que fueron instrumento de Dios. Y no es de que los glorifiques, no es de que le quites el lugar a Dios, no. Pero también ellos tuvieron mucho que ver, porque si sus papás no hubieran sido obedientes y inculcarle las cosas de Dios a este jovencito, entonces él nunca hubiera podido recibir lo que tenía Dios. Sí, fue gracias a Dios, pero también a la obediencia de sus padres. Y una de las cosas que quiero resaltar más de este jovencito y de que a veces a muchos de nosotros se nos olvida cuando recibimos una palabra, un llamado, lo que tú quieras, es de que parece que mágicamente nos va a caer todo. Y no digo que Dios no nos los puede dar, pero Él, en vez de sentarse en sus laureles, como decimos comúnmente, lo que hizo fue prepararse. Fue tomar clases de música, tomar clases de canto, que aunque la voz que tiene, por más que estudies, no la puedes tener, lo siento, pero no es así. Y lo digo yo, que fui maestro de música muchos años. Y con todo eso que aprendí y todo, mi voz, mejor no me oigan cantar, se los recomiendo. No lo hagan, no me hagan cantar. Puedo entonarme, pero tener una voz así es un don. Y después de decir, ya con esta voz la armo, y conozco a muchos, desgraciadamente, que piensan eso, que simplemente porque dominan un instrumento, cantan bonito, ya, dicen, no, ya tengo todo. No, él se preparó. Y sus padres también lo apoyaron para poderse preparar y todo. Y es aquí cuando te pregunto a ti,
Si Dios te dio una palabra o te va a dar una palabra, ¿lo vas a dejar ahí? Te tienes que preparar, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte espiritual. ¿Por qué? ¿Cómo vas a hacer uso de ese llamado si no te preparas? El ser un servidor, el ser una persona que sigue a Dios, también requiere de preparación. Muchas personas que no creen en Dios o que no conocen a Dios nos critican mucho por eso, porque parecería que el prepararnos está peleado con la palabra de Dios, y no. Algunos tendrán que ir a un instituto bíblico, algunos tendrán que estudiar la preparatoria, la universidad, una carrera técnica, no lo sé, en el área que Dios te haya llamado, y tendremos que prepararnos. Ve cualquier personaje de la Biblia y todos ellos se prepararon. Ay, no, pues es que Dios los usó. Sí, los usó. Y fue milagrosa algunos, pero fueron preparados. Un ejemplo rápido, Moisés. ¿Cuántos años lo preparó Dios? 40 años, estando en Egipto, en las mejores universidades que existían en aquel entonces. Después 40 años siendo pastor de ovejas. Le tuvo que enseñar Dios cosas y él tuvo que aprender cosas nuevas. De ser un príncipe a ser un cuidador de ovejas. Y ovejas que ni siquiera eran de él, eran de su suegro. Imagínense, una gran preparación, ¿no lo crees? Pero bueno, prepararnos. Debemos de prepararnos. Y algo que también me llama mucho la atención y que quiero resaltar de este video es de que el pastor lo pone como un ejemplo, lo pone como como un representante de todo lo que iban a hacer. ¿Por qué? Muchas veces esperamos que la palabra nos llegue directo por medio de un pastor, de un predicador, de lo que tú quieras. Que pedimos que baje casi el ángel Gabriel y que nos diga, tú siervo, nombre el que tú quieras, vas a hacer y bla, bla, bla. O oír la voz como la oyó Moisés, o no sé, queremos eso. Pero hay muchas veces que debemos de estar atentos porque la promesa viene de otro lado. Te cuento rápido esto porque quiero ver muchas cosas y tenemos poco tiempo. La primera palabra de lo que hago hoy en día y que Dios puso en mi corazón y que me dijo de lo que iba a hacer, no me la dijeron directamente a mí. Se la dijeron a otra persona. Y yo me quedé un poquito triste porque estaba en un campamento bíblico y estaba junto a mi hermana y aquel entonces había un profeta muy famoso de España que había venido a dar esta conferencia. Iba a ser la última y nos dijo, olvídense del reloj, olvídense de todos, nos vamos a quedar mucho tiempo aquí porque Dios quiere decirle muchas cosas a varias personas. Yo sinceramente en mi corazón deseaba que a mí se acercara a mí, me diera palabra y que dijera, wow, esto es lo que Dios quiere para mí. Y eso no pasó. Y oí una palabra muy bonita para un chico que estaba dirigiendo a la alabanza y me encantó lo que le dijo. Y dije, wow, qué padre por este chico, porque él seguramente va a ser un siervo de Dios y qué grueso es lo que tiene Dios para él. Al final de casi todo la clase y que ya se había acabado todo el curso, dijo lo siguiente este predicador. Dice, no puedo orar por todos porque esto duró como 3 horas aproximadamente. No puedo orar por todos porque tenemos que entregar las instalaciones, muchos ya tienen hambre y pues no es imposible. Pero te digo una cosa, si tú encontraste una palabra y crees que Dios te la está diciendo a ti, tómala. Tómala y empieza a hacer uso de tu fe. Empieza a clamarle a Dios y a decirle que esta palabra es para ti y agárrala. ¿Y qué palabra creen que agarré yo? Exactamente, la de este chico. Y para no hacerles el cuento largo, la palabra que le dieron a este chico se cumplió exactamente conmigo porque fuimos compañeros de milicia en el ministerio.
Y dije, wow. Pero fue el punto? La sabiduría que le dio a esta persona para decirle, está atento a lo que Dios está diciendo. Y en aquel momento yo estuve atento. Y a lo mejor esa palabra podría haber sido para mí, pero yo no hubiera puesto atención. No se la dijeron a él. Pero yo tuve gracias a Dios y gracias a esta persona que hizo este llamado, de entender de que no solamente era porque yo la quería arrebatar o tomar, sino que tenía que buscar a Dios y decirle, ¿esta palabra también es para mí, Dios? Y gracias a Dios, sí lo fue. Y yo te pregunto ahorita, ¿tú estás atento a esa palabra? Puede ser de que la persona que la están diciendo sea el representante, como fue este chico, y tú estás dentro de ese plan también. Pero, ¿estás escuchando lo que Dios te va a decir? En este caso, este chico sí estuvo atento. Ya vimos lo que pasó. Y me encanta cómo termina el video, porque pone la siguiente frase, y no sé si te acuerdas. Continuará. Termina así el video. Esta iglesia que hizo este reportaje y que aparece ahí el título por si quieres ver más videos de ellos, aunque están en portugués, tuvo esa atino de ponerle continuará. ¿Por qué? Hoy en día, Jota, el que acabas de ver cantar y que viste después en la entrevista, ya no es ese jovencito, ya pasaron muchísimos años de esa época. Y sigue siendo una persona que alaba al nombre de Dios. Y lo hace de una manera impresionante. Dios lo usa. Y como pudiste ver en el video inicial y en la entrevista, él no se sentó en sus laureles y está buscando de Dios cada día. Y esto fue porque sus padres lo capacitaron para ello. Pero sobre todo porque supo escuchar la voz de Dios. Y yo aquí te pregunto, ¿estás escuchando tú la voz de Dios? Por eso te empecé a decir, hoy Dios tiene algo para ti. Dios te está llamando el día de hoy. Y hay muchas palabras muy padres en la Biblia. Y a lo mejor dirás, bueno, Sam, esto es una entrevista, algo bonito que le pasó a alguien, pero no tiene nada de Biblia. Y bueno, ok. Y muchas veces yo pongo todos estos ejemplos de cosas prácticas, porque hay gente que piensa lo contrario, que dice, bueno, eso está bien de la Biblia y no sé qué, pero ¿y ahora? ¿Y a hoy en día? Eso pasó hace miles de años, ahorita, ¿qué está pasando? Bueno, ya vimos lo que está pasando. Vamos a ver la Biblia ahora. Y te voy a dar una palabra. Vamos ahorita a Génesis 12:3. Es una promesa que a todos nos encanta y que seguramente te la sabes y que ahorita vas a decir, yo también me la quedo. Pero vamos a leerla. Dice Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Wow, es una de las palabras más bonitas que hay en la Biblia. Y todos queremos arrebatarlas, tenerlas y todo, pero voy a usar una frase que en mis épocas estudiantiles usábamos mucho y decía lo siguiente: un verso fuera de contexto es un pretexto. Y no sé si tú has leído lo que hay antes de estos versículos y lo que hay después de estos versículos. Yo siempre le digo, en donde vaya, lean la Biblia. ¿Por qué? Precisamente para evitar lo que les acabo de decir. Un verso fuera de contexto es un pretexto. ¿Por qué? Primero, vamos a ver a quién le dice esta palabra. ¿Alguien sabe? Se las dice a Abraham. Y Abraham fue una persona muy, muy, muy querida por Dios. Es de las pocas personas que Dios le dijo que era su amigo. Imagínate que Dios mismo diga, este es mi brother Abraham. Wow. Increíble, ¿no? Pero Abraham no se la pasó fácil, si recuerdas. Y también Abraham tuvo que pasar por pruebas complicadas. Cuando Dios le dio esta palabra, ok, muy bonito y todo, pero después lo hizo
tomar una prueba. Si ustedes recuerdan la historia de Abraham, y si no, léanla, ahí está en Génesis, pueden leerla completamente, lean todo Génesis de hecho. Pero en esta parte van a encontrar que Abraham no podía tener un hijo. Y una de las cosas que le decía a Dios, que le reclamaba a Dios, era decirle, oye, ¿de qué sirve que tenga muchas posesiones, de que sea muy rico? ¿A quién se lo voy a dejar? Y Dios le promete un hijo. Y Abraham no le cree y hace un relajo, y ahorita su relajo sigue ese incidente que tuvo, sigue teniendo problemas hoy en día políticos, religiosos y lo que tú quieras en el Medio Oriente. Y no hablaremos ahorita de eso. Investígalo, te digo, lee la Biblia primero y después vas a ver por qué está pasando todo eso. Después de que le da un hijo a su avanzada edad, que nadie pensaba que le iba a tener, tiene el hijo, después Dios le pide ese hijo. ¡Wow! Y aquí te digo yo, supongamos que Dios te dice, te voy a bendecir con $1,000,000. ¡Wow! ¡Qué bonita promesa!, ¿no? Todos ahorita la queremos, todo el mundo queremos tenerla. Y ya que tienes tu $1,000,000, Dios viene y te dice, ese $1,000,000, regálalo a tu peor enemigo. O ya ni a tu peor enemigo. Repártelo a los pobres para que se vea más bonito y sea un poquito más políticamente correcto. ¿Lo haríamos? Ahorita estoy hablando de dinero y a lo mejor te duele, pero imagínate que te diga Dios, dame a tu hijo, sacrifícalo para mí. Está más cañón, ¿no? Y Abraham obedeció, lo iba a hacer y Dios lo detuvo antes de que fuera a hacerlo. Y aún así, con el dolor, Abraham obedeció. Pero Dios, al ver esa obediencia, lo bendijo más. Y esa promesa que leímos la hizo grande. Pero aparte de la obediencia de Abraham, quiero decirte algo que a lo mejor muchos de ustedes y muchos de nosotros a veces ignoramos. Y cuando hablan de alabanza y adoración, siempre vemos a David como el wow, el principal, porque escribió muchas cosas, a Salomón porque escribió cosas muy bonitas, pero uno de los más grandes, y para mí el más grande adorador de la Biblia, es Abraham. ¿No me crees? Bueno, quisiera ver todos los versículos donde dice que era un adorador, pero acá te los voy a dejar, aquí están apareciendo, y léelos, y te vas a dar cuenta que en todos ellos dice, Abraham hizo un altar, y cuando antes se creaba un altar, era para adorar a Dios, adorador, ¿te acuerdas? Y Abraham hizo un altar, y Abraham hizo un altar, y sembró un árbol para adorar al Señor, y siempre adoración, adoración, adoración. Era un gran adorador. Y esa es una de las claves más fuertes para poder servir a Dios. De los requisitos más indispensables. ¿Por qué? Porque tú al adorar a Dios estás en su presencia, estás con Él, y es ahí donde Él te va a hablar. Donde Él te va a hablar. ¿Por qué crees que Él era amigo de Dios? ¿Quieres ser su amigo? No me dijiste esclavo, bueno, ahorita vamos a eso. Pero es así que conocía a Abraham el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él adoraba. Donde fuera. Y vas a decir que a lo mejor estoy un poquito forzando lo que te voy a decir, pero hay una vez que Abraham se movió, no porque Dios le dijera, sino porque había necesidad, había una hambruna terrible donde estaba viviendo. Y se fue a Egipto. Y se fue por necesidad, no porque Dios le dijera. Y lo más grueso, cuando él llegó ahí, no hizo lo que hizo en todos estos versículos que te puse, sino llegó como nada y le fue mal. Le fue tan mal que lo tuvieron que correr de ahí. Si le llégale porque tu presencia está trayendo malas cosas. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. No. Simplemente porque no llegó y consultó a Dios. Y por más bonita que sea la promesa que te den, y que sí se va a cumplir, pero si tú no obedeces a Dios, si no conoces su voz y su corazón, entonces tenemos un problema. Y si quieren saber un poquito más de conocer la voz de Dios,
En la descripción del video o aquí en una tarjetita les voy a dejar una predicación que dio mi esposa hace un momento para que entiendas un poquito más lo que es oír la voz de Dios. Pero bueno, adorar, adorar, adorar. ¿Por qué? Porque es la única manera de tener en viva esa promesa. Y quiero decirte que si analizamos bien esa promesa, no es muy agradable. Lee Génesis 15 del 13 al 16, no la vamos a leer ahorita, léela. Y te vas a dar cuenta que tiene algo encerrado esa promesa. Porque la promesa es ese versículo, está bien, pero ¿y qué decía después? Pero sobre todo, ¿qué decía antes? Génesis 12:3, de nuevo vamos a leerla. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. ¿Se cumplió la promesa? Claro que sí. Y de hecho, gracias a esta promesa, aquí se está anunciando la venida de Cristo. ¿Por qué? Antes la bendición solamente era para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con esta última versículo, la segunda parte de este versículo? Nos incluyó a todos. Y gracias a esa promesa, hoy tú y yo podemos disfrutar de ser llamados hijos de Dios. ¡Wow! Increíble, ¿no? Pero quiero que leamos los versículos anteriores a ese. Vámonos a Génesis 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice lo siguiente, el versículo 1 dice, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Siguiente. Bueno, antes de pasar al siguiente versículo. La primera parte de este verso está gruesa. Le está pidiendo que deje a su familia y su parentela. Pero voy un poquito antes. ¿Cómo sabía Abraham que realmente era Dios si no era una voz rara por ahí? ¿Se acuerdan cómo era Abraham? ¿Qué hacía? Era un adorador. Se la pasaba en la presencia de Dios. Y al pasarte tú en la presencia de Dios vas a reconocer su voz. Solamente así vas a reconocer la voz de Dios. Entonces no tuvo ninguna duda. Le pidió que hiciera algo, hacer. ¿Se acuerdan de lo que vimos en el video de Yota? Y ahora, Dios le está pidiendo hacer. No nada más, me voy a sentar y voy a esperar a ver a qué horas viene la bendición de Dios y a ver cuándo se cumple la promesa. No, hay que hacer cosas, hay que actuar. Si quieres servir a Dios, si quieres agradar a Dios, vamos a hacer las cosas. Vamos a hacerlas. No nomás estemos de pasivos. Versículo 4 y 5, Dice, Abraham obedeció a Dios y salió de Harán, y no se detuvo hasta llegar a la región de Canaán. Se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, a los esclavos que había comprado en Harán, y todo lo que tenía. En ese entonces Abraham tenía 75 años. Wow. Analicemos estos versos. Primero, ¿obedeció? Sí. ¿Le puso condiciones a Dios? No. Confió en Dios. Imagínate que te digan, deja todo y llégale. Vámonos a donde yo te dije. No suena tan fácil de obedecer, ¿verdad? Y hay veces que Dios no nos va a pedir eso, pero nos va a pedir cosas muy pequeñitas, como decir, ¿por qué? Imagínate que te diga eso. Gran ejemplo, ¿no? Y en la entrevista que veíamos del jovencito, si te das cuenta, él comentaba de que él trataba de entrar a un concurso. Le decía, no, aquí no puedes cantar esas canciones. Y a lo mejor podría haber dicho, bueno, pues vamos a intentarlo con otra canción más bonita, aunque no hable de Dios. No, él estaba firme. ¿Por qué? Porque él obedeció lo que Dios le había dicho. Abraham, ¿qué hizo? Estaba viviéndola bien padre porque estaba en un lugar muy bueno y todo. ¿Y qué le dice? Deja todo y ve a donde yo lo voy a decir. Sí, había una promesa, pero había un acto, algo que teníamos que hacer.
Otro punto importante y que muchas veces olvidamos, y esta me recuerda a una película de Pedro Infante, se llama Los Tres Huastecos, creo, que uno de ellos era Padrecito, o Los Tres García, bueno, quién sabe cuál era, Tres García se llamaba, creo, ¿no? Algo así. Pero uno de ellos era Padrecito y tenía una iglesia. Y había una señora que iba y se la pasaba reza y confesándose. Y descuidaba su hogar y todo. Y es aquí donde, en este verso, podemos ver de que, sí, Dios me mandó, me habló y me dijo que me fuera. Y yo me voy como chiva loca y me voy solito porque Dios me lo dijo a mí, no todo lo demás. No. ¿Qué hizo? No dejó sus obligaciones a un lado. Cargó con su esposa y todavía se lleva a su sobrino de su hermano Arán. Su hermano Arán ya se había muerto, por lo que su sobrino estaba solo. Entonces, en aquellas épocas era obligación del tío, de la persona, del familiar más cercano, hacerse cargo de él, de los hijos de su hermano. Y no lo dejó. Puede haber dicho, no, es que Dios me llamó y pues, ¿cómo me voy a llevar a estos? ¿Me van a estorbar para mi ministerio? No. Abraham seguía cumpliendo con sus obligaciones. Y es muy fácil a veces decir, bueno, pues voy a dejar mi trabajo, voy a dejar todo, voy a dejar mi familia y me voy a enfocar en lo que Dios me prometió. No. Tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque si Dios te dio la promesa y te fue muy específico, entonces vas a hacer lo que Dios dijo, aún con todo lo que tengas que hacer. Proveer a tu hogar, servir en tu hogar, hacer la parte que te toca, tu labor en tu trabajo en muchos casos. Solamente que Dios te haya dicho, deja esto, bueno, hazlo. Pero si Dios no te dijo nada, y más adelante vamos a ver algo eso de Dios me dijo, vamos a entender eso. Abraham no se apartó de sus obligaciones. ¿Y qué promesa Dios le había dado? ¿No creen? Ahora, Abraham era próspero antes de. Entonces tampoco esperes que cambie totalmente todo, nomás porque Dios te dijo algo. Abraham tuvo que trabajar antes, era una persona responsable. ¿Por qué? No eres próspero de la noche a la mañana, tienes que trabajar. Y lo más importante, ¿cuántos años tenía? Tenía 75. Si tú crees que todavía no te llega, bueno, si tienes más de 75, creo que ya hay algo que hay que analizar ahí. Pero si tienes menos de 75, todavía puedes hacer lo que Dios te dijo. Y esa promesa incluiría todo eso. Pero tuvo que tener un acto de obediencia. Y quisiera hablarte más de ello, pero una pregunta que seguramente estás teniendo ahorita es, ¿debo de pasar por todo esto? ¿Debo de dejar todo para que servirle a Dios? Y la respuesta es no. Pero sí debes de pasar por el proceso que Dios te vaya a encargar. Lo que tú necesites pasar para que Dios te pueda usar para ese propósito. En el caso que estábamos viendo al principio con este jovencito, Jota, él tuvo que esperar varios años para que Dios lo usara. Se tuvo que preparar, ya lo vimos. Y Abraham también tuvo que esperar muchísimos años. Cerca de 20 años tuvo que esperar para ver la promesa. Y aún así, él no vio aquello que le habían prometido de que su descendencia iba a ser como las estrellas. Al día de hoy apenas se está cumpliendo esa promesa. ¿Me explico? Muchas veces esa promesa no la vas a llegar a ver a cumplir en su totalidad, pero se va a cumplir. Porque Dios lo que cumple, lo que promete, lo cumple. Y eso te lo puedo asegurar. Hay una anécdota de un predicador, de un pastor de una iglesia en Dallas y cantante cristiano muy famoso. Se llama Marco Barrientos. Y él cuenta que cuando él conoció al Señor, lo invitaron y fueron a un departamento a escuchar la palabra. Y realmente él no se acuerda de qué palabra le dio ni nada, pero le llamó algo la atención. Cuando él entró a la puerta de ese departamento, había una ancianita, una señora que lo recibió con un amor wow, y que le dio un abrazo y le dijo bienvenido. Y el amor
Y la presencia de Dios que tenía esta persona fue lo que él lo convenció de entregar su vida a Cristo. ¿No se acuerda de la predicación? Y ese abrazo cambió todo, transformó todo, y él decidió entregarle su vida al Señor. Ahora, conoces muy bien el nombre, a lo mejor, de este predicador que te digo que se llama Marco Barrientos. Es una persona sensacional y su ministerio habla mucho de él. Y tiene una voz increíble. Y hasta ganador de un Grammy es. Pero, ¿sabes cómo se llama esta señora? ¿Verdad que no? Más sabías, algunos ni sabíamos que existía, ¿verdad? Si no, esta señora no hubiera dado ese abrazo, no se hubiera podido cumplir a cabo la palabra que tenía Dios desde que nació Marco Barrientos. Increíble, ¿verdad? Así que no pienses que lo que estás haciendo ahorita es pequeñito, ¿no? El plan de Dios es perfecto para ti y es perfecto para su obra. No pienses que estás haciendo menos por hacer cosas que tú crees que son pequeñas. Te digo, de un abrazo, mira lo que salió. Si no hubiera dado ese abrazo a la señora y dijera, ay, ¿cómo voy a estar aquí nada más recibiendo a las personas? Si yo ni predico, yo ni nada, yo nomás tengo que recibir a la gente, no. Fíjate. Si no hubiera hecho ella lo que Dios le mandó a hacer, no hubiera pasado todo con esta persona. Increíble, ¿no? Tips cuando Dios te dé una palabra. Primero, aprende a distinguir su voz. Ya vimos cómo, solamente pasando tiempo en su presencia, adorándole. Así vas a entender la palabra de Dios. Segundo, ser obediente, sin condiciones. Es difícil, y mira que te lo digo yo, que le he puesto quién sabe cuántas trabas a Dios muchas veces. Me ha costado aprender, pero ahora entiendo que cuando Dios te dice algo, es porque es por tu bien. No hay mejor cosa que obedecer la voz de Dios. Tercera parte, y la que muchos se nos olvida, no nos apartemos de nuestras obligaciones. Llegará el momento, a lo mejor para algunos, que tengan que dejar esas obligaciones y dedicarse a otras cosas. Pero para eso, los primeros puntos: conoce la voz de Dios y no te apartes de tus obligaciones. ¿Ok? Tercero, sé un buen administrador. Si no puedes administrar las cosas de Dios, tus cosas terrenales, no vas a poder administrar las cosas de Dios. Por eso tenemos una preparación previa. A muchos nos cuesta, pero debemos de aprenderlo. ¿Cómo aprender a ser un buen administrador? Te dirás, toma un curso, voy a un instituto. No, lee la Biblia. Y si no te es suficiente, entonces sí, vamos a tomar un curso y todo lo que tú quieras. ¿Ok? Créele a Dios. Siguiente punto. Fe. Y todos sabemos que debemos de tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tener fe. Créele a Dios lo que te dice. Y la última, y a lo mejor la más gruesa, sé paciente. Y esa es la más complicada de todas, ¿no? Ser pacientes. Y te había dicho algo de Dios me dijo, y quiero ponerte otro video, y es una predicación de una persona de una iglesia en Colombia que se llama El lugar de su presencia. Y quiero que pongas atención. Yo te podría decir esto, pero lo explica bastante bien. Y el resumen que hicieron de la predicación vale mucho la pena escucharla. Así que te la comparto. Dios me dijo, se volvió tan común en los cristianos hoy en día que usted escucha a cualquier persona y todo el tiempo dicen, Dios me dijo, es que Dios me dijo. Y lo peor aún es que las personas tomamos decisiones con base a lo que creemos que Dios nos dijo. Y aquí me surge una pregunta. ¿Será Dios el que me está hablando? ¿O será mi carne la que me habla? O peor aún, ¿será el enemigo quien nos habla? En muchos capítulos del libro de Jeremías, yo veo un problema repetitivo.
Y el problema que se repite es que aparecen algunos profetas dando palabra de parte de Dios y Dios no les ha dicho nada. Jeremías 23, versículo 18. ¿Ha estado alguno de estos profetas en la presencia del Señor para escuchar lo que en realidad dice? ¿Acaso alguno de ellos se ha interesado lo suficiente como para escuchar? Versículo 22. Si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado, habrían hablado mis palabras y habrían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y sus malas acciones. En otros capítulos adelante o versículos adelante, Dios insiste diciéndoles: no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Eso es una visión mentirosa, eso es adivinación, vanidad y engaño en su corazón. Y quiero que piense lo siguiente: ¿hemos estado realmente en la presencia del Señor cuando decimos Dios nos dijo? Hemos estado en la presencia del Señor, y no me refiero a orar 5 minutos o 10 minutos, sino convivir en la presencia de Dios. Porque si estamos en la presencia de Dios es igual a escucharlo, y escucharlo es igual a hablar su propia palabra. Entonces, ¿por qué usamos el Dios me dijo? ¿Cuál es la razón? Pues encuentro 4 cosas interesantes. La primera: somos personas emocionales. Yo soy emocional. ¿Qué le voy a hacer? Esa es parte de mi carne, de mi alma, de mi vida. Soy emocional. ¿Qué puedo hacer? Dios nos hizo así. Número 2: porque el decirlo es última palabra. Ya nadie puede decir nada más. Así es, así se quedó. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Ya Dios me dijo que es esto y no hay consejo que valga. Número 3: ¿por qué usamos el Dios me dijo? Nos hace más espirituales. Yo he escuchado a gente que uno está hablando: ¿y qué? ¿Cómo vas? Bien, Dios me dijo, y le cambian la voz. Dios me dijo. Y uno queda como atolondrado al lado. El hecho que digamos Dios me dijo no certifica que lo estemos escuchando, y tampoco nos hace más espirituales. Por el contrario, para mí es un nivel mayor de responsabilidad frente a las personas y frente a mi propia vida. Porque qué tal que yo diga Dios me dijo y Dios no fue, y quede mal yo mismo. ¿Qué tal que eso pase? Número 4: ¿por qué usamos el Dios me dijo? ¿Sabe por qué? Porque nos gusta escuchar lo que queremos oír. Entonces, ¿cómo oír la voz de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para oír la voz de Dios? Pues Juan 10, versículo 27, dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo, cuando dice oyen mi voz y yo las conozco, me habla de intimidad, de relación entre Dios y yo. Si no hay relación, es difícil que yo pueda oír la voz de Dios. Quiero que sepa algo: nosotros seguimos a Dios, mas no Él nos sigue a nosotros. Pero también, si usted le pregunta algo a Dios, tiene que esperar la respuesta. Yo también, por mi forma de ser, yo he querido que Dios haga las cosas ya. Señor, ya oré, ¿qué pasó? Pero a veces no es así. Dios se toma su tiempo, y como no tiene tiempo, pues Dios se lo tomó. Y puede ser que para mí tarde, pero en su tiempo está exacto. Si Dios le llega a hablar a usted, no se lo cuente a las demás personas. No se lo cuente. ¿Por qué? Porque eso es entre Dios y usted, a menos que Él lo autorice. Pero aún, si usted por lengua y suelto se dio por contarlo, diga lo siguiente: creo que Dios me está llevando a, o siento que Dios quiere esto. Pero no diga que Dios me dijo. ¿Por qué? Porque aún su carne va a estar ahí. Entonces, ¿vas a seguir diciendo Dios me dijo? Y es que a veces nos excusamos, y como te decía, un texto fuera de contexto, y aquí es si Dios me dijo, y veces que nos escudamos en ello y lo usamos de excusa para muchas cosas. Pero quiero leerte algo y te lo voy a poner en la pantalla. Dice: el hecho de que pensemos que estamos en lo correcto no significa que realmente lo estemos. Escudriñémonos con la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que estamos en lo correcto, pero nunca nos ponemos a pensar en el que verdaderamente lo estoy. Por eso la frase final de escudriñémonos con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la verdad nos hará libre. Pero hay una frase de un cantautor que se llama Marcos Vidal que dice: muchos dicen que la verdad duele,
Pero Jesús nos dijo que la verdad nos hará libres. Entonces, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. No creas nada más que porque Dios me dijo, porque Dios me ha dicho. Y aquí te comparto otra frase de esas que circulan en las redes sociales, pero que me encantó, que dice lo siguiente: los cristianos de hoy en día no pueden discernir entre lo bíblico y lo antibíblico, sencillamente porque no hablen su Biblia. ¿Estás abriendo tú tu Biblia? ¿O nada más estás creyendo cosas? ¿Te vas a quitar eso de Dios me dijo, Dios me dijo? Si Dios te dijo, como decía este pastor al final, mejor di, creo que Dios me está llevando para allá. ¿Por qué? Porque no estás seguro. Y muchas veces los que desacreditamos a Dios somos nosotros los que nos llamamos cristianos, hijos de Dios. Y somos la peor propaganda que hay. Así que nuestro comportamiento va a depender de muchas cosas. Y aquí hay algo que quiero que tengas mucho cuidado, porque a lo mejor ya estás sirviendo, a lo mejor vas para allá, y muchos caemos en este error. Y es lo siguiente: que Dios te use no significa que apruebe todo lo que haces. Muchas veces vamos a ser instrumento de Dios, pero eso tampoco nos garantiza nada, porque Dios nos va a usar pese a todo. Usó a un burro, que no nos use a nosotros. Imagínate. No te duermas en tus laureles, como te digo. Y podemos ser unos excelentes predicadores, unos excelentes maestros, excelentes cantantes, excelente en lo que tú quieras. Pero si estamos haciéndolo nomás por hacerlo, no nos garantiza nada. Tenemos que estar seguros de la voz de Dios. Y es más, aquí te la pongo más gruesa: que Dios te use no significa que seas salvo. Un maestro del instituto que tuve nos decía y nos confrontó bien padre algo. Nos dijo: cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar muchos chascos, porque nos vamos a encontrar a gente que pensábamos que no tenía nada que ver ahí, y no vamos a encontrar a muchos que creemos que eran unos grandes siervos de Dios. Tengamos cuidado con esto, porque el servicio puede ser muy engañoso. Y sé que no hay a veces muchísimos lugares para servir en la iglesia. Por X o Y motivo no lo podemos hacer. Pero no solamente servimos en la iglesia. Y eso quiero que te quede bien claro el día de hoy. Por el tiempo te voy a invitar a que veas una predicación. Aquí te dejo el link en la descripción, o aquí te estará apareciendo una tarjetita, depende de donde lo estés viendo, de una predicación que di hace tiempo que se llama Transformando tu trabajo en adoración. Y es que muchas veces pensamos que el servicio solamente es en la iglesia, y no. El servicio es en todo el lugar donde tú estés, porque donde tú estés es un templo de adoración al Señor. ¿Sí? En ese trabajo horrible que no te gusta, ahí es un. Ahí en tu casa, en el lugar de donde no te gustaría vivir, ahí también es. Ahorita que todos estamos encerrados, cada lugar donde estés es un lugar de adoración. Y ahí puedes servir. Hay un predicador que se llama Itiel Arroyo que dice lo siguiente sobre el trabajo: si trabajar es una invitación de Dios para que colaboremos con Él. Trabajar. No está hablando de servicio. ¿Y por qué te digo esto? Trabajo. ¿Cómo se presenta a Dios a lo largo de la Biblia? Se presenta como un labrador, como un médico, como un alfarero. Y aquí te estoy dejando en una pantallita la cita donde lo dicen, por si no me crees. Y curioso que Dios se presente como trabajador, ¿no? Si Dios trabaja, ¿por qué nosotros no? No estoy hablando de servicio en la iglesia solamente. Dios no se limita a eso. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque estamos reflejando el amor de Dios, el amor que Jesús trajo a este mundo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Colosenses 3, 22 y 23 habla de algo muy importante, pero sobre todo que hay que hacer las cosas de corazón como para Jesús.
Y yo creo que a estas alturas ya te has dado cuenta cuál es el ministerio que tengo yo. Lee, 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 sí. Siempre, siempre, siempre. Dejo mucha tarea, ¿no? Y a lo mejor no te gusta lo que estás escuchando y es normal. Pero déjame decirte algo. Si te vas de la iglesia por causa de la gente, es porque nunca estuviste por causa de Jesús. Si no te gusta tu pastor, si no te gusta el que predica, si no te gusta el que invitaron, si no te gusta cómo cantan, si no te gusta cómo bailan, si no te gusta el lugar donde estás, bla, 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 bla. Si te vas de la iglesia por causa de la gente, es porque nunca estuviste por causa de Jesús. A lo mejor no nos gusta el lugar donde estamos, pero es el indicado, porque Dios te puso en ese lugar. Lee Hebreos 12:2 si no me crees. De nuevo, te dejo leer la Biblia. Lee la Biblia. Un predicador llamado Steven Lawson dice lo siguiente: la Biblia no es difícil de entender, simplemente es difícil de aceptar. ¿Crees que es complicada? No lo es, pero muchas veces nos cuesta aceptarlo. Otro predicador llamado Warren Wiersbe dice lo siguiente: la persona madura no discute los planes de Dios, sino que los acepta deseosamente y los obedece con gozo. ¿Somos maduros realmente o nos está costando trabajo? Si nos está costando trabajo, necesitamos adorar más, necesitamos clavarnos más, necesitamos más de Dios. Y un consejo que te doy: deja cualquier cosa por Dios, pero nunca se te ocurra dejar a Dios por cualquier cosa. Y lee la cita que dice ahí. Sí, ya sé, demasiadas citas. Pero es la única forma en que vamos a entender el corazón de Dios. No hay otra. Pasar tiempo con Él en su presencia y leyendo su palabra. No hay de otra. No hay atajos en esto. Necesitamos prepararnos. Y si tú crees que las cosas no se están haciendo como deben, que se deberían de hacer así porque en aquella iglesia así lo hacen, y porque esa iglesia está creciendo, o porque ya, y que ahora que podemos ver las reuniones de muchísimas iglesias por todo el mundo, que así se deberían de hacer y todo, déjame te digo una frase de una persona muy sabia para mí, y es la siguiente: la tradición frena la bendición. ¿Sí? La hizo mi pastor Daniel Cruz. Quítate toda religiosidad, quítate todas cosas y métete más en Dios. Dejemos de criticar, dejemos de hacernos patos y pongámonos a trabajar. Rápidamente, porque ya sé que ya me colgué un chorro. Te voy a dar 3 requisitos para seguir a Jesús, para servir a Jesús. ¿Estamos? Primero, donde sea. No, que yo quiero estar aquí. No, donde sea. No, que yo quisiera ir en la Ciudad de México. No, que yo quisiera irme a Puerto Vallarta. No, que yo quisiera irme a Las Vegas. No, donde sea. Si te pide Dios abajo de un puente, abajo de un puente. Si te pide Dios en un estadio lleno de miles de personas, en un estadio lleno de miles de personas. Lee Lucas 9, del 57 al 58. Donde sea. Segunda, cuando sea. Igual, ahí tienes la cita que debes de leer. En el tiempo que sea. Y es que ahorita tenemos mucho de que, cuando todo esto termine, no, empieza ahorita. ¿Cómo voy a poder ahorita? Hay muchísimas formas de hacerlo. Y no es de que toda la gente te tienes que escuchar. ¿Ya empezaste por tu casa? ¿Ya empezaste por tus vecinos? Pero mi vecino, no importa cómo sea. La Biblia misma lo dice. Es bien fácil amar a los que te bendice, pero ¿y a tus enemigos? Debemos de hacerlo cuando sea. Ahorita en esta pandemia, sí. Cuando termine, también. ¿Ok? Cuando sea. Y el siguiente, como sea. Es que yo quiero estar en la alabanza, no quiero estar en la puerta. No, es que yo quisiera predicar, pero tengo que hacerlo aquí en el trabajo.
donde sea, como sea, haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Y hay muchos que van a estar sirviendo, haciendo su profesión excelente, la que sea, un empresario grande, una persona que barra en la calle, alguien que vende garnachitas afuera de un lugar, alguien que es un genio en las matemáticas, como sea. Si tú puedes hacer estas tres cosas, si estás dispuesto a hacer estas cosas, vas por un buen camino. Así como lo hizo Jota, así como lo hizo Abraham, y así como lo hicieron un chorro de personajes en la Biblia. Y también muchísima gente actualmente lo está haciendo. Y yo te pregunto una cosa, ¿cómo decirle no al Dios que te escogió a ti? Dios te escogió a ti, sí, a ti, a nadie más. ¿Le vas a decir que no a Dios? Y aquí donde te hago un reto, una pregunta. ¿Se atreven? Si te atreves, vas a tomar una decisión el día de hoy. Y vamos a Habacuc 2:3 rápidamente. Dice, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá a su tiempo. No fallará, aunque tarde, espérala, porque sin duda vendrá. No tardará. Paciencia, ¿se acuerdan? Y quiero terminar con esta pequeña reflexión. La dije y siempre la digo cada que hablo de este tema, porque es importante recordar esto. Y te la pongo en pantalla. Dice lo siguiente. Jacobo era un tramposo. Pedro tenía temperamento fuerte. David fue adúltero. Noé se embriagó. Jonás huyó de Dios. Pablo era un asesino. Miriam era una chismosa. Marta se angustiaba. Tomás dudaba. Sara era impaciente. Moisés tartamudeaba. Zaqueo era pequeño. Abraham era viejo. Y Lázaro estaba muerto. Y aquí es donde te pregunto, ¿cuál es tu excusa? ¿Dios te puede usar? ¿Sí o no? Tú decides. ¿Vamos a ser usados por Dios o no? Me encanta lo que te acabo de leer al final porque siempre buscamos, es que soy así, es que soy acá. ¿Ya viste todos los defectos que tenían los grandes personajes de la Biblia? Todos tenemos defectos y aún así vamos a ser usados de Dios. ¿Por qué? Porque dentro de nuestras imperfecciones Dios se va a manifestar y se va a glorificar. ¿Por qué? Porque Él nos va a capacitar para hacer lo que nos llama a hacer. ¿Lo crees? Reflexiónalo, estúdialo y sobre todo, está con Dios. Yo podría orar por ti ahorita, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no quiero que se quede en una oración. Quiero que se haga un compromiso. Y el compromiso se va a ver desde el día de mañana. ¿Por qué? Porque hoy muy bonito, te llena y todo, y puedes pasar toda la tarde reflexionando sobre esto. Pero ¿y mañana? Y no solamente reflexiona esta predicación, vela las veces que quieras. Afortunadamente ahí se queda y la podemos ver las veces que queramos. Pero lo más importante es que te metas con Dios y que escudriñes su palabra. Solamente así vamos a crecer y vamos a seguir el propósito que Dios tiene para ti. ¿Estamos? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y nos vemos pronto. Hasta luego.